Arranquemos lo que estamos porque hay mucho para hablar hoy. Entonces ya irá llegando la gente. No sé si le ha quedado alguna duda con los autores que estamos viendo por ahora, si estamos más o menos al día, algún interrogante, alguna consulta. Bueno, ok, hoy vamos a hablar de dos pensadores. Uno francés que es Gaston Bachelard y otro que es austriaco, alemán, que es, Paul Feyerabend. Bachelard es anterior a Feyerabend. Bachelard murió creo que en la década del 30, pisando el 40, y Feyerabend murió pisando el siglo este, entonces es más cercano a nosotros. Feyerabend. Feyerabend. Así como lo escribís, se lee. Sí, porque yo le saqué Feyerabend. Es una R. Feyerabend. Es una D. Feyerabend. Paul Feyerabend y Gaston Bachelard. Bachelard es B-A-C-H-R-D. Bachelard. Francés. De los franceses es uno de los franceses que me caen bien. Ahora, lo cual ya es difícil que me caigan bien los franceses intelectuales. Están segundos. Mira, he leído muchos franceses en mi vida. Mis caminos filosóficos me han llevado a muchos franceses y lo he tenido que digerir y leer un montonazo de veces, pero muy pocos me caen simpáticos. Y Gaston Bachelard es uno de esos. Gaston Bachelard tenía un título de profesor de secundaria. En esa época existía el título, el título de profesor de secundaria en filosofía, en física. Entonces él era profesor de física. Acá existe la carrera de profesor de física, por ejemplo. Entonces sería como algo similar a eso. Luego se dedicó a la filosofía o a lo demás. Yo he pasado un PowerPoint que los estudiantes tienen acceso ahora, pero ustedes no tienen acceso, entonces no pueden seguir la clase. ¿Por qué no me mandas un mensaje y te envío el PowerPoint? Así lo pueden ver, ¿vale? Así ya pueden seguir la conversación de última para... No digo que puedan estar todo al ritmo, pero por lo menos, más o menos... Yo tengo mi computadora para algo así. Bueno, si queréis instalarlo. Yo le iba a preguntar si podría verla. Usted sí. Estaba por decir Saborín, que así le digo al maestro de taekwondo. ¿Saborín? ¿Y qué significa saborín? ¿Qué significa saborín? Cuando dan, maestro. En coreano. Pensé que era un insulto. Cuarto imbécil, gran maestro de los imbéciles. Digo, bueno, ya empezamos hey. Y lo gracioso es que no le puedo hacer nada porque me metí una patada voladora y no, patadas no hacemos llaves. No sé qué hace, pero... si hay mucho quilombo no hay problema, Bueno, entonces Bachelard es este profesor de física que él le pasó algo muy extraño, que se recibió, digamos, de profesor de física y a los años la física que había aprendido desapareció. Fue esa gente que... ¿Vieron cuando vos te recibís con algo y al otro año se demostró que todo lo que sabés es mentira? Bueno, a él le pasó eso. Entonces, él tuvo como un impacto psicológico y emocional bastante fuerte porque él toda su vida se había formado, durante toda su formación intelectual se formó con Newton, que Newton es la posta, que aguante Newton, que Newton lo siga a todas partes.
Pero luego, cuando está por ejercer y enseñar física, aparece Einstein y aparece toda la mecánica cuántica y bueno, entonces él empieza a desarrollar una idea bajo este impacto emocional que tiene, que él se termina traduciendo en una filosofía, ¿no? Bachelard es muy popular porque él construye la idea del obstáculo epistemológico. ¿Está prendido? Qué genia que son. Mi alumna favorita. favorita, pero lo bloqueo así. ¿Esto se puede expandir o así como está lo uso? Sí. No son tan pero sí. Es algo muy parecido a lo que nos pasa con Platón. Hola. ¿Con qué? Le pasa algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros con Platón en la carrera. Claro. Uno se enamora de un pensador y luego... Gracias. Pero mira, igual la voy a presentar acá, así que nos ahorramos un problema. Hola Inés, ¿cómo va? ¿Te molesta si hablo un poco? No, a mí no me molesta, pero última que no se golpee, le ponemos algo para que no... Bien. Sigo entonces. Esto lo puedo cerrar. Estaba hablando de que Gastón... Ahora y ahí sigo. Usted puede. Perdón. No. Que estaba abierta la tienda donde... 2 pulgadas arriba. Repito entonces ahora que estamos todas. Ok. Vamos a hablar de Bachelard y Feyerabend. ¿Por qué vamos a hablar de los dos? Ya se van a dar cuenta, ya se van a enterar cuando avance un poquito porque están los dos juntos. Pero sí, Bachelard es anterior a Feyerabend, varios años antes. Feyerabend muere más o menos en la década del 40, no me acuerdo la fecha, pero estoy bastante seguro de que no logra pasar la mitad del siglo. Y Bachelard no logra pasar la mitad del siglo y Feyerabend muere pisando el siglo XXI o 1999, por ahí, como que estaba cerquita. Pasó las .com, ¿viste? Como para que tengamos un margen de... El internet lo llegó a conocer. Primero quizás, claro, sí, la web quizás 2.0 como mucho, pero un poco conoció. Bachelard era de formación básica, docente de física de secundaria, y lo que estaba comentando es que él se formó con la física de Newton. Y cuando más o menos se recibe es cuando la física de Newton cae totalmente en desuso. Por lo menos entra en crisis con la perspectiva de Einstein y con la perspectiva de Planck cercana a la mecánica cuántica. Por lo menos cuando escribe Bachelard inicia la interpretación ortodoxa y parte de la madurez de su pensamiento pisa lo que sería la interpretación de Copenhague, que es la de Schrödinger, el gato de Schrödinger, la más popular, la que todos conocemos. Entonces, él tiene un impacto intelectual, emocional muy fuerte porque él se preparó toda su vida para pensar a la física de cierta manera y se dio cuenta de inmediato cuando quería ejercer los grandes conocimientos de los que él estaba profundamente enamorado, era imposible porque el mundo que él había aprendido desapareció, no existe más. Entonces eso lo lleva a esta crisis y le produce una idea donde empieza a escribir un libro que es de 1918, 1920, por ahí, que se llama El espíritu científico. Ahora, la gente se confunde
y piensa que el título del libro es El Nuevo Espíritu Científico. Pero ese libro es posterior. Ese libro, El Nuevo Espíritu Científico, es más o menos de la década del 40 y es la continuación de este libro que yo le estoy mencionando. El Nuevo Espíritu Científico es un libro sumamente popular en pedagogía. Bien, pero yo no estoy hablando de la parte de pedagogía, estoy hablando de la parte de la epistemología, ¿no? Pero están conectadas claramente, pero el libro con el que él empieza a desarrollar su idea se llama El Espíritu Científico, así se llama. La versión 2, como Rocky 2, Avenger 2, es El Nuevo Espíritu Científico. Y la versión 3 no es el nuevo, sino es la filosofía del no, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Bachelard? Al sentir este cambio, él va a darse cuenta de que toda producción de ciencia, todo conocimiento científico es, al fin y al cabo, un sistema filosófico. ¿Por qué es un sistema filosófico? Porque de cierta manera está presuponiendo cómo es el mundo, qué es lo verdadero, cuáles son los métodos correctos para interactuar con ese mundo, qué objetos contienen ese mundo, cómo puedo experimentar esos objetos, ¿no? Cómo llegan hacia mí. Y esto es un gran sistema filosófico que constituye claramente una cosmovisión, ¿no? ¿Cómo es el universo en su totalidad? Si tiene sentido, y ese sentido, de qué manera puedo acercarme a él, etcétera, ¿no? Pero, dice Bachelard, que todo sistema filosófico, en estos términos de cosmovisión, que diríamos hoy en día, nosotros estamos muy acostumbrados a usar la palabra cosmovisión, pero es bastante nueva, es muy cercana a nuestro siglo, no es tan cercana a la idea de Bachelard. Está atada al momento en que fue diseñado, porque todo sistema filosófico se creó para entender al mundo desde ciertos problemas, desde ciertos intereses, desde ciertas metas, desde ciertos objetivos. Por lo tanto, yo no puedo sacar al sistema filosófico del contexto que lo ha producido sin pretender que funcione de la misma manera. Las ideas construidas para resolver o entender problemas específicos, si las aplico para otros problemas, quizás no puedan funcionar, dice él, quizás se vuelvan estériles, no puedan producir soluciones, no puedan generar mecanismos de relación o interacción que estoy buscando. O, peor, quizás se vuelven falaces, directamente mentirosas, engañosas, ¿no? Entonces, hay dos problemas cuando yo tomo una idea del mundo y la utilizo fuera del contexto que lo ha producido. ¿Cuál es? Por un lado, puede que no me sirva, sea estéril. Si yo utilizo la cosmovisión platónica para el mundo actual y probablemente fracase para poder interpretar. ¿De qué me sirve a mí entender que el perro es una copia infructuosa de la perreidad en el siglo XXI? No, es como algo inaplicable. Y no solamente inaplicable, sino que se vuelve mentiroso. ¿No? ¿Cómo puedo hablar? No hay una esencia, una perreidad que yo pueda determinar. Entonces, la esterilidad y la mentira son elementos que son efecto del mal uso del sistema filosófico. Y acá está lo primero que ve Bachelard. El problema no es el sistema filosófico, no es cómo se está pensando el mundo. El problema es que yo lo estoy sacando del lugar donde fue producido. Lo estoy usando, es como si yo con mi martillo diga, este martillo no sirve para doblar vidrio. Cada vez que quiero doblar vidrio con mi martillo, se me rompe el vidrio. Este martillo está mal, está roto, no está haciendo su trabajo. Y usted me tiene que decir, no, Gabriel, estás aplicando una herramienta donde no tenés que aplicarla, fuera de su contexto. El martillo es para clavar clavos o sacar clavos en su defecto. No sirve para doblar vidrio. No existe el martillo doblador de vidrios. Entonces, el problema no es del martillo, así como el problema no es del sistema filosófico. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, el martillo se vuelve inútil, estéril, diría Bachelard, cuando lo empiezo a aplicar en lugares que no son los apropiados.
Ahora, cuando yo traigo... ¿Esto está grabando? Sí, ¿no? Porque la otra vez tuvimos un error con la grabación. Todo mal. Sí, por ahora se está grabando. Cuando yo quiero utilizar la metafísica, por ejemplo, qué sé yo, el pensamiento cristiano o, por ejemplo, el pensamiento platónico, para estudiar a la ciencia, Bachelard en este momento está comparando la ciencia con la física, y no con cualquier física, con la física de Einstein, produzco un error, empiezo a establecer malas interpretaciones. Claramente, si yo utilizo a Platón para analizar a Einstein, o la teoría de la relatividad, de último no le pongamos nombre, voy a darme cuenta que Einstein está muy equivocado. Einstein en ningún momento habla del bien, en ningún momento habla de la necesidad de ejercer la episteme para poder acceder a la verdad que está de forma suprasensible. En ningún momento habla de esas cosas. Entonces, si yo lo veo desde el platonismo o el neoplatonismo, el cristianismo, Einstein es un imbécil. Entonces, va a decir Bachelard, utilizar las metafísicas para estudiar la ciencia es caer en un error, porque empiezo a imponer ciertas nociones o teorías en ámbitos que no son para nada aplicables. ¿Eso quiere decir que la metafísica esté mal para Bachelard? No, porque acabamos de decir hace un rato que un sistema filosófico se debe usar para el contexto que ha sido pensado, para los problemas para los que ha sido orientado, para los objetivos y los fines con los cuales ha sido proyectado. Entonces, la cuestión está no en que la metafísica es una mala herramienta para analizar a la ciencia o que la ciencia ha logrado superar a la metafísica. Simplemente que las metafísicas que tenemos no son elementos adecuados para analizar la ciencia que acaba de surgir. Y acá está el tema que está diciendo Bachelard. Quizá las metafísicas que teníamos servían para las físicas anteriores. Por ejemplo, la metafísica de Aristóteles servía para la física de Aristóteles. La metafísica divina cristiana sirve para la newtoniana. Dios crea el tiempo y el espacio de forma absoluta, presupuesto necesario para Newton para pensar el movimiento de los cuerpos. Claramente, la física newtoniana tiene una hipoteca con la filosofía cristiana, con la metafísica cristiana. Pero con esta nueva física, no sabemos cuál es la metafísica que está detrás. No sabemos si tiene metafísica. Entonces, nosotros si queremos traer otra filosofía y empezar a analizarlo, vamos a cometer un graso error. Nos vamos a dar cuenta que no son aplicables nuestras nociones, nuestras teorías, nuestras percepciones del mundo. ¿Se entiende? Entonces esto da un problema. ¿Cuál es el problema? Que los filósofos se conviertan en gente que no pueden entender a la ciencia actual y los científicos son gente que no entiende la filosofía. Se genera un abismo. No podemos dialogar porque los filósofos terminan hablando de su tradición metafísica y los científicos están ahora con una nueva tradición. Ha surgido un nuevo ámbito, una nueva línea. Entonces no hay punto de conversación, no hay punto de diálogo porque ninguno quiere salir de su sistema filosófico. ¿Qué es lo esperable? Si vos pasás tu vida formándote en una manera de pensar y viene otro con una manera alternativa de pensar, la primera idea que vas a tener va a ser que el otro esté equivocado. Claramente no te está entendiendo o está en algo que supone una posición errada. Solamente es correcto lo que yo establecí como común, como adecuado. Entonces nos encontramos con una falta profunda de diálogo en este momento bisagra de la historia de la ciencia, desde el punto de vista de Bachelard, ¿no? Esta bisagra es totalmente biográfica para él, porque la vivió. De repente estaba formándose, preparándose para entrar. Toda su vida entrenó para jugar al fútbol y le cambiaron el deporte y se convirtió en hockey. Entonces de repente tiene que saber jugar al hockey y todo un tema, ¿no? Si ustedes se vuelven expertos en algo y luego aparece que todo lo que saben se hace de una manera totalmente distinta, debe ser por lo menos frustrante y agotador. Y podría ser como en el momento actual, que todo está cambiando bastante con las inteligencias artificiales, digamos, y que ahora se requiere bastante de un dominio de la inteligencia artificial para hacer un trabajo que antes
podía hacerlo uno, digamos. Claro, podemos pensar eso. También podemos pensar cuando surge el concepto de enciclopedia libre, hace unos 20 años atrás. También podemos conectarlo cuando surge el concepto de la enciclopedia en CD, cuando vos podías tener 40 tomos en un disco. Acá en Argentina se hizo muy popular la Encarta, por ejemplo. O también podemos conectarlo cuando dejamos de leer diarios o ir a la biblioteca y teníamos documentales televisados. O sea, siempre hay momentos donde uno se ha formado en ciertas dinámicas y esas dinámicas que establecen sentidos comunes sobre lo que es verdadero, lo que es correcto, ha quebrado las lógicas, ¿no? Entonces, Lo que se me ocurrió era que mi abuela se había recibido para ser profesora de mecanografía, puede ser, claro, sí. Pero fue que estuvo 2-3 años, que más que la secundaria, haciendo, digamos, de que Sí, la profesionalización. Claro, y bueno. Y esa profesora de mecanografía me decía, Claro. pero imagínate ahora que hubiera sido, me dice. Sí, pasan esos cambios profesionales. Yo, por ejemplo, yo soy especialista, se lo conté, creo que de mantenimiento y desarrollo de software y mantenimiento de hardware. Desarrollo de software y mantenimiento de hardware. Pero software y hardware, Windows 95 para atrás. Entonces, el DOS te lo manejo, pero las nuevas cosas yo no sé programar. Un compañero que hizo la secundaria conmigo, que tiene el mismo título que yo, y me dijo, bueno, esto vos ya lo sabés, porque él siguió su carrera y se siguió especializando y está mucho más que yo. Digo, eso lo digo, vos lo sabés, yo no. Vos traeme el DOS y yo te escribo los comandos, pero otra cosa no puedo hacer. Se sigue usando, pero convengamos que hay que pasar varios filtros que seguramente me superan. Y quizá uno dice, ¿qué estás escribiendo el comando? Ya está el programa preparado, que te escribe el comando por vos encima, ¿viste? Bueno, entonces, esas cosas suceden. Yo tengo una pregunta, en realidad es como un ejemplo que ha devenido en una pregunta. El tema, tengo un sticker del aborto, ahí yo por eso lo tengo atrás de la compu. ¿Y qué pasa con eso? ¿Pero qué problema hay? ¿Es tu PC? ¿Tienes derecho de poner todos los stickers que vos quieras? La metafísica cristiana, cuando fueron las discusiones del aborto, tanto cuestión de salud pública y salud reproductiva hacia los cuerpos que pueden estar, fue como una forma de analizar, digamos, con otra metafísica totalmente diferente. ¿Con otra qué? ¿Con otra? Con una metafísica Bien. diferente, algo que estaba pasando en ese momento. Bueno, sí. Y la pregunta que es que hay cuestiones o temas que parecen ser resueltos de cierta manera, discusiones que parecen resueltas, pero que siguen, o que está la posibilidad esa de que resurja de vuelta la discusión analizándolo como desde la misma metafísica que se la analizaba antes. O sea, como que en ejemplos con el tema del aborto, sí, siempre pasa que van a estar ciertos sectores cristianos cuestionándolo, pero desde ahí. Quisiera conocer un poquito de tu pregunta a la película La Abuela. Claro. ¿La abuela? La Abuela. Ah, No sé si la has visto. no. Sí, vi el tráiler. Pasa que un profesor de filosofía con su curso empiezan a adoptar ciertas maneras de manera de actuar y de pensar, ¿no? Como para el ejercicio era básicamente como ¿cómo podría uno imponer? ¿El profesor? Era una clase antifascista y devino el fascismo. Ah, ok. Está bien. Demostrar cómo funciona el fascismo para ser precavido, y lo único que hizo fue alimentar el fascismo. Claro, o sea, cómo uno creía que básicamente podría llegar a establecer un orden. Como los alumnos se mataban de Asia también de decir, no, como poder en el mismo error otra vez. Claro, que es muy fácil. Encima en Alemania, creo que Claro. Bueno, acá el tema pasa por otro lado. A ver, no digo que están lejanos, pero se han centrado en la periferia y hay un núcleo un poco más duro que quizás, si le prestamos atención, se puede entender sus consecuencias en el alrededor. Empecemos desandando una cuestión. Bachelard jamás aceptaría la idea de siempre. Vos dijiste, siempre va a haber grupos de Bachelard, no sabe. Porque la historia está plagada de continuidades, pero también de discontinuidades. Entonces, lo que pensábamos que siempre era así,
Newton jamás se va a equivocar, durante 300 años la estuvo pegando siempre al ángulo y de repente dejó de pegar. Entonces, para Bachelard dice, puede que pensemos, que naturalicemos, que asumamos que este sistema que presenta este mundo sea efectivamente el mundo, pero no sabemos si nos puede pasar, como decía Popper, que aparezca un cisne negro, ¿no? Entonces, ese siempre a él le va a hacer ruido, no importa, sea de las perspectivas más ortodoxas o reaccionarias a las más heterodoxas y rebeldes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, siempre puede haber problemas que... No, siempre puede hablar para mí. Para mí. Siempre puede haber problemas que uno puede considerar que son de interés para la humanidad. Por ejemplo, cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? Uno de los problemas que parecen que se repiten continuamente en estos movimientos de continuidad es cuál es la característica del tiempo y el espacio, ¿no? Lo que va a decir Bachelard es que todos estos debates mayormente generan ruido e intolerancia, que quizás eso va del lado de lo que estaban sintiendo el ruido de las intolerancias, las inconsistencias. Va a surgir no porque lo que estemos discutiendo sea incoherente e inconsistente, sino que estamos juzgándonos con nociones radicalmente distintas. De alguna manera puede ser que él, aunque diga que capaz, aunque no quiera como criticar del todo a la metafísica, de algún modo también lo termina haciendo, porque pienso que esta cuestión de hablar de que una metafísica de antes no puede ver el mundo de ahora, de algún modo también es una crítica a la metafísica en sí, por sus nociones que son más como... No, pero no es crítica a la metafísica, es como si yo criticara al martillo por no hacer más cosas que martillar. Claro. El problema es a quienes usan esa metafísica. Está todo bien con la metafísica. Claro. El problema es los usuarios. Ahí cambia. Me refiero porque capaz una metafísica va a pretender establecer o describir ciertos principios que van a perdurar a lo largo del tiempo, o sea, que van a ir más allá de las distintas temporalidades que vamos atravesando como humanidad, ¿no? Y a la vez, entonces como que decir que una metafísica de antes no sirve para ver el tiempo de ahora, capaz de algún modo, en realidad esconde una buena crítica a la metafísica, pero en el sentido de decir, la metafísica necesita actualizarse, pero si la metafísica necesita actualizarse, no perdería como su sentido original de establecer estos principios últimos. La metafísica, búsqueda de sentidos últimos, es una lectura de la metafísica que estás dando, que es claramente aristotélica. Entonces eso ya está parado dentro de un lugar. Punto 1. Punto 1, me estás hablando de Aristóteles. Bachelard diría, yo no sé, porque otro puede decir otra metafísica. Si voy a Heidegger, la metafísica no es lo principio último, es el sentido de la pregunta por el ser, ¿no? Entonces ya estamos jugando a otro juego radicalmente distinto. Y si estamos usando una metafísica fenomenológica como de Husserl, que es contemporáneo a Bachelard, por eso lo estoy mencionando, estamos hablando de una metafísica que va a las cosas mismas, a cómo es el mundo. Entonces, ya presuponer que la metafísica tiene un mismo sentido y que hay distintos sistemas que se van adaptando a ese sentido es un verdadero compromiso, que es problemático. Y eso tiene que ver con cómo estás usando a la metafísica. Y Bachelard diría, de vuelta, el problema no es con la metafísica, el problema no es con ninguna cosmovisión, es cómo se decide utilizarla. Y tampoco no hay problema de que si deciden actualizar una vieja metafísica o un viejo pensamiento al día de hoy. Pero sean conscientes de que esos conceptos están atados a problemas que han sido pensados para eso. Entonces, si yo empiezo a transportar, por ejemplo, la idea de causa aristotélica que presupone un determinismo y niega el vacío, y lo aplico a la causalidad indeterminista y donde existe el vacío cuántico, la mecánica vigente, la mecánica de las subpartículas, va a ser totalmente inaplicable. Y voy a decir aristotélicamente que esta mecánica está equivocada. Y sería un error del uso. Pero tampoco es
anular la característica del pensamiento aristotélico o de cualquier otro pensamiento. Simplemente yo estoy haciendo un abuso de sus nociones y generando una disputa que quizás no habría que tendría que generarse. Ahora, ¿por qué entonces recurrimos a los elementos metafísicos? Y ahí voy a responder esa pregunta después de la cámara 2, tome acá. Y la cámara 3. Tenemos una llamada, ¿sí? Me encanta tu programa. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con Palestina e Israel? O sea, hay metafísicas tan ligadas a un cierto núcleo duro que están provocando un conflicto que quizás debería ser artístico y necesario. Cuando Bachelard escribe no existía Israel. Pero sí existía el islamismo y el judaísmo, ¿no? Y sí existía la guerra, eso sí existe. Pero el tema de la guerra se basa siempre también en el presupuesto metafísico, en la idea de que mi humanidad y mi interpretación de la justicia es más adecuada que tu humanidad y tu interpretación de la justicia. Y ahí hay una respuesta a eso que es la filosofía del no. Pero ya voy a llegar a eso, primero tengo que explicar las cuestiones estas, pero vamos a la cámara 3. Pasamos uno de los redondos. Digamos, supongamos que esta es la metafísica. Ok. Esta es la maquinita de la metafísica. Ok. Según lo que yo entendí de Bachelard. El mundo entra en la metafísica y nos da el resultado que nosotros buscamos. Y nosotros no podemos criticar al mundo o sea, no podemos criticar a la metafísica siendo que nosotros la hemos construido para el resultado que queremos que nos dé. Algo así es lo que entiendo que trata de hacer y darle el sentido a lo que es la metafísica. Bueno, acá hay el tema. Voy a saltar esta cita. Total, tienen el... Uy, esto es muy sensible. Ustedes tienen el... Algo un poquito más, me hizo tocar mucho a una clase de cálculo donde nos explicaban más o menos lo que eran las funciones. Ah, ok. O sea, las funciones, una función de x, vos metés la x en la función, en la maquinita, y Claro. te da el resultado de x. Claro. Justamente esta es la lógica, la estructura de la metafísica que determina el comportamiento y las cosas que queremos que nos den. Igual, Nosotros construimos la función tiene la estructura que le demos. ¿Cuántas horas tiene tu maquinita? Vos llegaste tarde. A la vida, a esta clase. No, a la clase. Ah, bueno, me gusta esa actitud. No, ya a la vida llegué justo. Me estaban esperando. Sería muy metafísico de mí pensar de otra manera. No estuve en otro lugar antes, no planeo estarlo después. El uso de la metafísica. Porque la metafísica como abstracto, qué sé yo, es algo que le puede encantar a cualquier persona, pero la metafísica lleva a una sociedad práctica. O sea, uno no puede ser cristiano si no se ha bautizado, no puede pretender entrar al cielo, y así como un montón de situaciones. O sea, esta cuestión de no estoy en contra de la metafísica en sí, sino de los usos o los abusos que se hacen de ella, no habla de la metafísica, o al menos no habla de la metafísica que hayamos conocido nosotros. ¿Y de qué habla? De una idea, de un concepto de metafísica, como lo que está por fuera del mundo, pero hay relaciones en la metafísica que nosotros hemos conocido, la católica. Pero Bachelard no niega esas relaciones. Pero no se puede hablar de mal uso. ¿Cómo que no? Mal uso de esa metafísica. ¿Cómo que no? ¿Por qué dice que no? Porque, bueno, Cada metafísica establece una escala de valores, eso lo aprendimos con Lakatos. Entonces establece qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, si vos no respetás esa escala de valores, no la estás aplicando adecuadamente. Pero la gente que está yendo en concordancia con sus principios, por ejemplo, en el tema del aborto, nunca va a interpretar. Ah, vos estás hablando de que si alguien hace un ejercicio autocrítico y se separa de sus propias ideologías. Claro, vos estás hablando de alguien que, cuando vos te decís, cuando alguien está comprometido con una serie de ideas, vive acorde a esas ideas. Entonces no se da cuenta si está juzgando o no con esos valores porque está totalmente imbuido. No se da cuenta, pero le da preeminencia. Exacto, hace una jerarquización y establece cómo vive así. ¿Ok? ¿Y qué problema hay con eso? Pero no hay posible un abuso de la metafísica. Yo creo que sí, por lo menos para Bachelard, sí. No sé qué hablar de
Y he pasado 2 filminas, así que mucho más no he podido explicar. Ustedes quieren la respuesta de la filmina 28 y voy por las 2. Entonces, esta es la información que tienen. Hagan lo que quieran con esta información. Yo quiero la respuesta, se la quiero ahora. Bueno, literalmente, hice esta y llegué hasta acá. Entonces, bueno, está bien, hasta ahí. Y me dicen eso, le digo, ok, pero no. Y dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo con Bachelard, pero si no le permiten argumentar, está bien. Tienen todo el derecho de decir que está mal. pero también Bachelard podemos darle el derecho a ser oídos, digo yo, así como un atacazo loco de diálogo y de expresión de ideas. Y, claro, y ustedes, lo que sí, mitad culpa mía, eso reconozco, pero mitad culpa a ustedes, se comprometieron rápidamente con la idea metafísica cuando yo la primera idea que dije fue sistema filosófico, que después lo conecté con cosmovisión y que después, en tercer lugar, dije, bueno, que lo podemos llamar metafísica. Pero yo empecé diciendo sistemas filosóficos. Pero dijeron, no, con la metafísica para ahora no te metas, porque acá somos todos escolásticos. ¿Qué? Pero que está muy bien, me gusta porque la gente niega que tiene corazones metafísicos, pero estos debates acá muestran que sus compromisos están muy arraigados con metafísica. Porque yo comentaba que Bachelard tuvo un problema, que él aprendió un sistema filosófico comprometido con una ciencia, que es la física newtoniana, y que luego descubrió cuando estaba listo para ejercer y vivir con esa física y con ese sistema filosófico, con esa cosmovisión y podríamos decir con esa metafísica, justo aparece la teoría de la relatividad y tira todo por la borda. Él siente una crisis existencial enorme. Entonces se pone a pensar cómo puede ser que él se vea obligado, por cierta, pongámosle comillas, honestidad intelectual de que la teoría de la relatividad es correcta, porque él la podía interpretar, tenía los conocimientos para interpretarla, pero cómo él sabía que filosóficamente estaba mal, porque todo lo que había aprendido iba en contra de eso. ¿Se entiende? Entonces él tiene ese problema. Y encuentra entonces que no todos los sistemas filosóficos sirven para juzgar todas las maneras de hacer ciencia. ¿Vamos bien? Claro, y entonces empieza a sospechar algo Bachelard, que acá es donde yo quería ir. Igual me encantaban los comentarios porque veo que les interpeló de alguna manera, lo cual eso está positivo. Le interpeló mucho más que Carla, por ejemplo. Mucho más que Carla. Le empieza a darse cuenta que la gente no puede hablar con otros. El científico no está pudiendo dialogar con el filósofo y el filósofo no está pudiendo hablar con el científico. Porque empieza a sospechar que la manera en cómo están trabajando es muy distinta. Por un lado, dice Bachelard, los científicos no tienen problema de no tener una buena teoría. Si la teoría es incoherente, si la teoría es contradictoria o si faltan elementos lógicos, al científico no le importa, dice Bachelard. Porque el científico termina diciendo lo que importa son los hechos, los datos que tenemos. Sí, los datos los interpretamos. Sí, los datos, tenemos teorías que nos permiten de cierta manera leerlos, pero aún así, si la teoría no nos permite una lectura o nos lleva a una conclusión contraria al dato, dice Bachelard, el científico termina aceptando el dato. Ahora, el filósofo, dice Bachelard, no se siente muy cómodo con la inconsistencia o con la incoherencia. El filósofo tiene que tener el sistema ordenado. En el sistema puede tener como principio el azar o el caos, dice Bachelard, pero ese principio está en un lugar preciso. Está acá, o está aquí, o lleva a este lugar, ¿no? Siempre tiene una estructura. Y si me lleva, a cierta manera, a no tener que ver ciertos hechos, porque me ocupo de las generalidades, no pasa nada.
porque yo pienso en otros puntos. Entonces, está viendo que hay un verdadero problema, Bachelard, en cómo construir el diálogo entre aquellos que se formaron en la ciencia y aquellos que se están formando en la filosofía. Pensemos en qué ciencia y en qué filosofía está hablando Bachelard. Bachelard está hablando de la ciencia que es contraintuitiva, que va en contra de nuestro sentido común, que es propia de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y está hablando de la filosofía de la década del 20. La filosofía de la década del 20 eran grandes sistemas, todavía existía la pretensión de crear sistemas. Recién en la década del 20 se empezaron a considerar ideas donde lo sistemático es negativo y se empiezan a pensar ideas de lo fragmentado, ¿no? Ahí aparece quizás Walter Benjamin como uno de los grandes pensadores del fragmento, ¿no? Y se empieza a releer a Nietzsche, ¿no? Pero todavía Nietzsche se lo leía como un gran sistematizador. El Nietzsche de Wagner, el Nietzsche de Schopenhauer. No se leía el Nietzsche el que conocemos ahora, que sabemos que es un loco. No, ese Nietzsche no estaba. ¿Qué libro tenían? Tenía el Nietzsche interpelado por la hermana que era ultraderecha. Era el Nietzsche que apoyaba los movimientos nazistas. Ese es Nietzsche el que se leía, ¿no? Salvo unos cuantos que tenían acceso a los manuscritos originales, los libros publicados eran otros. No había idea de lo fragmentado. Lo único fragmentado que había en ese momento y que tenía gran impacto fue la física. Y de repente encontramos esto. Dos grandes cuerpos de conocimiento que no pueden dialogar. Dice, dos espíritus que no pueden dialogar. No espíritus hegelianos, sino gente que se formó con un espíritu. Y no espíritu en sentido de ideología o de metafísica. Espíritu en el viejo sentido presocrático, de carácter, de conducta, de personalidad. ¿Vieron cuando dice esa persona tiene un espíritu crítico, un espíritu calentón o lo que sea? Cuando hablamos de espíritu sentimos de la personalidad. Entonces dice, se formaron personalidades distintas con esta manera de pensar el mundo. El científico va a los hechos, no le importa la inconsistencia. Y el filósofo formado, lo primero que te va a pedir es que estén las cosas ordenadas, ¿no? Organizadito. ¿Se entiende? Entonces él tiene ese problema. Y el problema está en que si queremos hacer un diálogo llamado epistemología o filosofía de la ciencia, estamos ante una imposibilidad. La forma en cómo hacemos filosofía en este momento es insuficiente. Y la forma que hacemos ciencia en este momento es insuficiente. Tienen que dialogar. ¿Cómo dialogan? A través de la filosofía de la ciencia. Pero no podemos hacerlo como es ahora la filosofía de la ciencia, porque lo único que hace es generar obstáculos. Acá aparece la idea el obstáculo epistemológico. ¿Qué es el obstáculo epistemológico? El obstáculo epistemológico no es la falta de conocimiento. Es el efecto de cierto espíritu, de cierta forma de entender la realidad que te dificulta entenderla de otra manera. Y hagamos un poco de trabajo microsociológico en esta aula. ¿Qué les llevó a ustedes a empezar a discutir la metafísica? O por lo menos preguntarse o interrogarse. Bachelard los miraría y diría, hay ciertos obstáculos epistemológicos que en vez de esperar que se desarrolle la idea, empezaron con las ideas que más le hicieron ruido, que más inconsistentes le parecieron. Eso diría Bachelard. Diría, en vez de tratar de generar diálogo, fueron a lugares que a ustedes les parecen cómodos dentro de su sistema. Claro, pero está muy bien, porque estamos formados para eso. Estamos programados, craneados, predispuestos para eso. Pero Bachelard, que está tratando de vivir en dos mundos, con poco éxito, pero lo está tratando, se encuentra ese problema. Que la manera en cómo nos hemos formado nos genera obstáculos de producir conocimiento. Obstáculos para entender el conocimiento. Obstáculos para poder dialogar entre distintos saberes. Ese es el obstáculo. Y, ya que estamos mencionando a Nietzsche, como un movimiento de las metamorfosis, dice, la única manera de superar el obstáculo es transformando el espíritu que lo generó. Una transmutación entre lo que nosotros entendemos como racional y empírico.
Entonces, en la filosofía del no, ensayo una filosofía del nuevo espíritu científico, que es como Avenger 3, ¿no? Rocky 3, dice lo siguiente: parece pues que carecemos de una filosofía de las ciencias que nos muestre en qué condiciones, a la vez subjetivas y objetivas, ciertos principios generales conducen a resultados particulares, a fluctuaciones diversas, y también en qué condiciones los resultados particulares sugieren generalizaciones que los completen, dialécticas que produzcan nuevos principios. No tenemos una epistemología que nos permita hablar en pie de igualdad entre lo que la ciencia produce y la filosofía produce. Parece que siempre estamos relegados o a ser cientificistas o filósofos. Si se pudiese entonces traducir filosóficamente el doble movimiento que anima en la actualidad el pensamiento científico, se advertiría que la alternancia de lo a priori y de lo a posteriori es obligatoria, que el empirismo y el racionalismo están ligados dentro del pensamiento científico por un extraño lazo tan fuerte como el que une el placer y el dolor. En efecto, cada uno de ellos triunfa justificando al otro. El empirismo necesita ser comprendido y el racionalismo necesita ser aplicado. ¿No? Acá dice, no podemos, para los nuevos tiempos que corren, seguir desligando la ciencia de la filosofía o la filosofía de la ciencia. Pero tenemos que estar dispuestos a cambiar cómo estamos hablando. Tenemos que estar dispuestos a superar los obstáculos que nosotros hemos puesto. Porque estos obstáculos son necesarios para que nuestro sistema de pensamiento se mantenga vigente. ¿Pero queremos que nuestro sistema de pensamiento se mantenga vigente o queremos transformarlo? Y ahí está de vuelta el problema del usuario. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere mantener el sistema o quiere producir algo nuevo? Entonces habla de una ciencia dialéctica. Ahora que avanzamos un poquito, ¿qué piensa? ¿Empieza a tener un poco de sentido esto o sus ideas se reafirman cada vez más? Vi la mano primero de él. No, a mí, por ejemplo, lo que me pasaba, y pero más o menos lo pienso un poco ahora, es que, por ejemplo, yo no critico la idea de Bachelard en sí, de este diálogo entre filosofía y ciencia, porque me parece absolutamente necesario, y al mismo tiempo no estoy en desacuerdo con una crítica a la metafísica, pero que a la vez no la desvalorice del todo, digamos, ¿no? Sino que capaz yo pensaba mucho en esta situación, no sé, capaz yo no he llegado a conocer tanto en metafísica, entonces hablo de poco conocimiento que tengo, ¿no? Pero capaz, por ejemplo, la metafísica aristotélica por un lado, o la metafísica cristiana, capaz por otro, que atienden a ciertos principios que de algún modo son elementales, como si hablaba más de la metafísica cristiana, totalmente el principio de Dios. Y bueno, y luego de ahí tratar de explicar todo, pero a través de la luz de la razón, no me acuerdo bien exactamente. Se me mezcla por ahí un poco las cosas. Entonces pensaba un poco como que siempre atienden muchas cosas que van más allá de la pareja del devenir, sino como algo que sería más estable, ¿no? Como que siempre tratan de explicar cuestiones más estables. Y por ahí me da la impresión que una metafísica acorde a su tiempo capaz traicionaría, no sé si está bien equivocado o no, pero me da la impresión que traicionaría su propio querer fundamentar metafísicamente en el sentido de un principio que se mantenga a lo largo del tiempo porque trasciende nuestro tiempo cronológico al ser un principio que de algún modo es un principio fundamental de la existencia, del universo, no sé, según como me pareció entender la metafísica, por eso me... Hay una respuesta a eso, pero ahora te lo voy a decir, pero voy a escuchar la pregunta porque en una de esas se conecta, quizás no, entonces puedo hacer una respuesta por dos. Esto me hace pensar mucho en ciertos debates que al día de hoy se mantienen, pero a mí como que siento que va perdiendo cada vez más sentido. Un debate, y esto también lo dijo un divulgador de ciencia, que es Mr. Milton, que él decía que para él, por ejemplo, el debate capitalismo versus socialismo ya no tiene sentido porque cree que ese debate ya quedó en el siglo XX, siglo XIX. Hoy en día deberíamos aceptar que los sistemas existen
deberían sobrepasar el hecho de poder decir, destruimos otro, tiene que dejar de existir el otro. Sino que deberíamos tomar uno de cada uno, por así decirlo, analizar y pensar críticamente qué puntos de favor y qué puntos de contra tiene cada sistema para poder mejorar la sociedad como tal y el mundo. Para mí ya no tiene sentido decir el mundo occidental está arruinado por el socialismo y tampoco tiene sentido decir para mí el capitalismo el sistema capitalista no sirve. Está bien. Entonces, si no sirviera, no se seguiría manteniendo. Está bien. Entonces, Hay lo que dice este divulgador, que no sé quién es, está simplemente hablando de la necesidad de buscar puntos que fortalezcan y se genera una tercera idea, ¿no? Y habla de, hay una oposición binaria que tiene que ser superada. La lógica de las oposiciones binarias dentro de las estructuras metafísicas está muy reproducida. Muchas metafísicas tienen lógicas de oposición binaria y también muchas metafísicas dicen necesitamos una tercera postura, ¿no? Eso es como muy común dentro de, por lo menos en las metafísicas occidentales, en las orientales no tanto, pero las que nosotros más conocemos y más estudiamos es más común. Ahora, dicho eso, para responder eso, hoy en día el sentido de metafísica se ha popularizado enormemente con las metafísicas del nivel más bajo, ¿no? Metafísicas mínimas, que ya no aspiran a la idea de eternidad o no están hipotecadas con la idea de lo eterno. Se puede pensar en metafísicas más tenues, o más discursivas, o más contextuales, o más intersubjetivas. En realidad, la mayoría de las respuestas del siglo XXI, el posmodernismo en su totalidad va por esa línea y tiene principios metafísicos. Entonces, no toda metafísica va a ser anti sí misma por el hecho de pensar algo contextual o específico, ¿no? Se puede pensar. Pero esto, si bien se ha popularizado, ya existía desde antes, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el relativismo de Protágoras, ¿no? El antropos mesura, o podemos pensar en el nihilismo de Georgias, ¿no? de la ausencia ontológica de lo que sea y de la construcción constante artificial nominal de lo que es. Entonces, o podemos pensar en el ser heraclitiano. Entonces, no es algo tan novedoso la idea de metafísicas tenues. Y tampoco hay que estar comprometidos. Sí, hay una línea muy importante en la historia occidental, un sentido metafísico conectado con la línea platónica y con el cristianismo, pero convengamos que no es la única visión que ha sido establecida. Entonces, el cristianismo y el platonismo han marcado esta línea de dualidades y oposiciones clásicas, ¿no? Si queremos creer a Nietzsche, desde Sócrates, desde lo apolíneo, lo dionisiaco, si queremos creerle. Pero bueno, eso es una discusión interesante. Pero Bachelard lo que está diciendo es que esta disputa se crea porque el problema es, la disputa se crea desde que uno está parado en todo sistema filosófico que establece ideas de lo correcto y de lo incorrecto, de lo adecuado, de lo aceptable, de lo aceptable, de lo esperable, de lo no esperable, etcétera, 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 ¿no? En esas circunstancias se han generado dos grandes lecturas, que es como la ciencia, en su amplitud más grande, y las distintas filosofías. La ciencia presupone filosofía para Bachelard, sí, pero se ha creado un discurso extremadamente empirista sobre la ciencia de corte newtoniano que iría en contra de las filosofías del momento, ¿no? Como el existencialismo o la fenomenología, pensando en las filosofías que Bachelard podría haber considerado, ¿no? Que eran contemporáneas a su reflexión. Entonces le voy a decir que es necesario hacer como un diálogo, por eso habla de dialéctica, ¿no? No dialéctica hegeliana, no dialéctica marxista, sino un diálogo en el sentido de dialéctica, en el sentido de literalmente un diálogo, construir maneras de conversar. Y él como que representa este diálogo con las ideas toma de cierta manera la metáfora de Kant de que Hume lo despierte a su sueño cartesiano, como que Hume el empirista despierta a su actitud racionalista, pero él jamás abandona su racionalismo, ¿no? Entonces, dice, es necesario hablar de estas cuestiones de tener sistemas filosóficos que nos hablan de los hechos y sistemas filosóficos
que le den o busquen la coherencia, pero tenemos que generar ese diálogo, porque no siempre los hechos van a ser consistentes, no siempre los hechos van a ser coherentes o van a generar certeza. Entonces, tenemos que buscar elementos que permitan un desarrollo epistémico más productivo. Y él cree, y esto es lo que él cree, y acá sí se puede discutir, él cree que la matemática del siglo XX es la representativa. Porque en ese momento la matemática es lo que se llama la matemática empirista, que es la matemática que deja de ser ideal, es la matemática que se comprueba con la experiencia, ¿no? Es la matemática que demuestra, por ejemplo, que el camino más corto entre dos puntos no es una recta, sino una curva, ¿no? Una matemática que se evidencia con la experiencia y no con las ideas. Entonces, lo que hay que hacer es una filosofía que promueva a la ciencia dialéctica. Es lo que él llama como una filosofía abierta, ¿no? Que no se cierre, que no quede en actitud hermética o negada a los hechos, a pesar de que sea una filosofía que se esfuerce sistemáticamente de generar coherencia. Que esto es lo difícil. Nosotros en filosofía aprendemos rápidamente a ser coherentes. Si hay algo que nos enseña en el día 1 es sus argumentos tienen que ser coherentes, tienen que estar apoyados, tienen que estar bien estructurados, tienen que sostenerse, tienen que validarse. Es parte de nuestro ejercicio. Nosotros buscamos el sentido de lo que decimos. Nos comprometemos con una idea y decimos, de esta idea se puede deducir A, B y C, ¿no? Porque somos así, nosotros aprendemos grandes conceptos y sabemos cómo replicarlos, aplicarlos y multiplicarlos. Pero dice Bachelard, a veces estos conceptos, en nuestro esfuerzo de mantener la coherencia, nos encontramos con que el mundo no los aplica, no los repite, no son reproducibles. ¿Y qué hacemos? Los que somos cerrados, hacemos filosofía cerrada, negamos al mundo. Pero no podemos estar así. ¿Se entiende lo que dice Bachelard? Sí, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Son diferentes de los científicos que no quieren aceptar. Bueno, y ahí está el otro lado. Que los científicos, si el científico se rinde inmediatamente a lo que entiende de los hechos, o digámoslo así, a la inconsistencia de los hechos, nunca va a poder interpretar al mundo. Nunca va a saber qué es lo que está viendo el mundo. Nunca va a entender por qué está viendo las cosas de esta manera y no de otra. Entonces, también necesita la hipoteca de la coherencia. El científico necesita la hipoteca de la coherencia o del racionalismo, y el filósofo necesita la hipoteca del empirismo o de lo contraintuitivo. Por eso hay que sí o sí mantener el diálogo abierto. No se puede cerrar, no se puede anular. Tienen que hablar en pie de igualdad y tienen que hablar en conjunto. Entonces dice Bachelard, la ciencia física contemporánea es una construcción racional, elimina la irracionalidad de sus materiales de construcción. El fenómeno realizado debe ser protegido contra toda perturbación irracional. Claro que la ciencia que él había aprendido, ¿no? Dice, estaba totalmente, ya se ve que el racionalismo que defendemos afrontará la polémica que se apoya en el irracionalismo insondable del fenómeno para afirmar una realidad. La aplicación es una derrota y un compromiso para el racionalismo científico. Quiere aplicarse. Cuando se aplica mal, se modifica a sí mismo. No por eso niega sus principios, los dialectiza. Finalmente, la filosofía de la ciencia física es quizá la única filosofía que se aplica determinando una superación de sus principios. En resumen, es la única filosofía abierta. Cualquier otra filosofía plantea sus principios como intangibles, sus verdades primeras como totales y acabadas. Cualquier otra filosofía se vanagloria de ser cerrada. ¿Qué estábamos diciendo? Que no existe en realidad ciencia sin un presupuesto de un sistema filosófico. Entonces Bachelard empieza a decir, para que esta gente crease la teoría de la relatividad, tuvieron que haber aceptado un sistema filosófico que estaba listo para ser racional, lo cual era totalmente contraintuitivo con la manera en cómo se estaba haciendo filosofía. Por eso muchas veces Einstein aparece dentro de los estudios filosóficos, porque se lo considera en muchos aspectos como un filósofo. No era un filósofo, no estaba formado como filósofo, pero su manera de pensar y sistematizar las ideas claramente son filosóficas. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo descubrió Bachelard, hay tesis y ríos de tinta sobre esto, no es una novedad
de los aportes filosóficos, por lo menos desde el relativismo, de la teoría de la relatividad de Einstein. El problema es que, ¿qué pasa cuando alguien no quiere aceptar estas cosas? Cuando no se quieren aceptar esto. Cuando no se miden con la misma vara. A ver, ¿cómo sería eso? Como cuando yo le pongo unas críticas mucho más pesadas a las creencias que yo tengo, a las creencias de otros, a la metafísica. Ah, cuando no tamizo, no evalúo de la misma manera estos sistemas, claro. Pero es difícil, ¿no?, hacer eso. Y muchos dirán que es imposible. Bachelard, en ese sentido, es un optimista. Ahí levantó la mano, me pareció. Es que de reojo quizá bajé y... es un optimista, él cree que hay evidencia suficiente de poder crear conocimientos racionalistas e empiristas que dialoguen entre sí, que sean una sola cosa. Dice, ¿cómo entonces no ver que una filosofía que pretende ser verdaderamente adecuada al pensamiento científico en constante evolución debe considerar la reacción de los conocimientos científicos sobre la estructura espiritual? ¿Estructura espiritual qué sería? ¿Qué habíamos dicho que era el espíritu? Acá. ¿El alma? No. ¿Qué era el espíritu? El carácter, la conducta. ¿Y qué sería la estructura espiritual? Si el espíritu es la conducta, el carácter. ¿Qué sería la estructura? La estructura como conductual de personalidad que tenés. Lo que produce esa... Bien, por ahí va. Pero acá está pensando Bachelard. Sí, ¿y el sistema filosófico cómo se aprende? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Por fotosíntesis? Que si digo la facultad, no sé. No, mediante una institución. Las instituciones crean estructuras de espíritu, dice Bachelard. Como le pasó a él, que se salió graduado con el título hermoso de profesor de física, y la física que él sabía era la newtoniana, que tuvo que desandar todo su camino, tuvo que cambiar toda su estructura espiritual, todo el carácter, porque uno aprende a juzgar desde esta manera. Todos ustedes, por estar en esta institución, aprenden a qué preguntar, qué cosas criticar y señalar. Gente que quizás habla, puede pasar ni siquiera llegar a 2 filminas y decir, no, guarda, lo que está diciendo, ojo al piojo, eso no se dice. Eso me gustó en la primera. Así, se veía la uña marcada. Debo tolerar a los idiotas. Claro, exactamente. Uno tiene una estructura que lo hace ver el mundo. Y él dice, no pasa nada porque así solamente aprendemos los sistemas filosóficos, aprendiendo la estructura y considerando verdadera. Pero tenemos que aprender a evolucionar, que cambien nuestras estructuras, que no se mantengan. Como me pasó a mí, Bachelard, que yo aprendí que el mundo era tiempo y espacio absoluto. Claro, ¿viste? Cuando hay gente que no come ni deja comer, ¿viste? ¿Viste ese amigo que hace tercero y no se va a decir, pero déjame que estamos nosotros? No, me quedo. Si yo duermo acá en el sillón, ustedes. Pero te tenés que ir. No, quédate tranquilo. Hay que cambiar básicamente la idea del debe ser así. Del debe ser así. Porque el debe ser así presupone el es. Y es un verdadero compromiso que no necesariamente se mantiene. Estoy viendo con el celular que se siga grabando, por eso estoy tan... Claro, sí. ¿No sabes lo que me pasó? Bueno, entonces, ¿cómo es el espíritu científico? ¿Carece de estructura que lo determine? No, porque acabamos de decir que todos pasan por un periodo de formación de instituciones que le establecen nociones, le establecen estructuras, le establecen cuáles son las categorías indispensables para aprender el mundo. Ustedes ya vieron a Kuhn. ¿Cómo llama Kuhn a este sistema? Bien. ¿Y qué produce? ¿Qué produce? No, eso es Lakatos. ¿Qué produce el paradigma? ¿Cómo se llama el periodo del paradigma, el periodo de la ciencia que hace la ciencia que sucede durante ese paradigma?
Son dos palabras, una es ciencia, falta la otra palabra. Normal, hace la ciencia normal, donde todos naturalizan que así es el mundo, que estas son las categorías, que esta es la forma de experimentar, que estos son los métodos, generan nociones indispensables que naturalizan la cosmovisión. Por eso yo dije, el sistema filosófico, vamos a una cosmovisión. Porque empezamos a pensar que el sistema es lo determinado. Por eso nos estructura conductualmente, porque cuando alguien nos pone en crisis, nos molestamos. ¿Cuál es la estructura clásica del filósofo o de la filósofa? A ver si son conscientes de su propio obstáculo epistemológico. Yo diría una actitud fundamental que se ve muchísimo acá es... El hippie. Tener razón. ¿Siempre tener razón? Sí, o sea, yo creo que... Eso, ahí está. Nosotros miramos con malos ojos los que no hacen pensamiento crítico. Decimos, careces de pensamiento crítico. Pero eso es parte de nuestra conducta. Y nos molesta cuando otro profesional de otra área no lo hace. Pero pensá un poquito. Y te dice, yo no lo tengo que pensar, porque ya lo tengo resuelto. El problema es que cuando nosotros dicen, bueno, a ver, filósofo, resolve. No, primero hay que ver cómo las ideas y con la genealogía y cómo se produce. Claro, nosotros tenemos un profundo obstáculo epistemológico. pero no voy a decir quién, los apellidos Vázquez. Claramente escuchar a alguien que no está haciendo crítico. La cara con subtítulo, ¿viste? Claro. Bueno. Bueno, entonces lo que dice Bachelard, no pasa nada porque uno genera esa conducta porque es parte de la profesionalización, la manera de acceder a estos saberes. La cuestión no es que aprendimos a usarlo, tenemos que aprender también a que se dejen de usar para poder dialogar con los otros. Claro, porque es aceptar que mis saberes están dentro de una trama de errores, que no necesariamente son todos aciertos. Si yo aprendo que lo que sé también presupone una red densa de errores, me da lugar a que yo pueda hablar con otros, y hablar con otros puedo generar elementos más positivos, aportar información que antes no tenía. Puedo darme cuenta en qué elementos de mi manera de pensar son tenaces, qué cosas reaparecen continuamente sobre cómo yo interpreto el mundo. Y cómo los otros, quizás descubro que otro que piensa radicalmente distinto a mí, tiene una idea muy similar a la mía. ¿No? No. Y si nos damos cuenta de que podemos construir cosas positivas y que hay ideas tenaces más allá de los sistemas filosóficos, podemos construir una imagen más solidaria del mundo. Puede ser que haya algunos aspectos que son bastante similares, tienen bastante similitud con Rorty, digamos, en cuanto a la solidaridad o el énfasis del diálogo. Rorty Tiene aspectos de Bachelard, porque Bachelard cronológicamente estuvo antes. Y que Bachelard nunca pudo leer a Rorty, porque se murió antes. Lisa y llanamente. Es así. ¿Viste? Cuando puede ser que Hegel influyó a Foucault, y sí, porque Foucault no puede haber influido nunca a Hegel. Son cuestiones de linealidad histórica. Bueno, y entonces va a decir claramente, la manera en cómo se hace ciencia hoy supone un espíritu que busca negar los otros espíritus. Todo lo que no es científico, todo lo que es anticiencientífico, se lo quiere rechazar. Pero no basta, no podemos sostener esta manera de hacer ciencia, dice Bachelard, donde tenemos que sacar lo no científico o lo anticientífico. Tenemos que buscar maneras de que se genere un diálogo entre los sistemas filosóficos y dejar de pensar, si no sos como yo, estás contra mí. Qué difícil.
Déjame que me ubique. No, es que Carnot no. Carnot es contemporáneo a Bachelard, pero Bachelard y Carnot no se leyeron. ¿Por qué? Porque Bachelard no sale de Francia hasta la década del 60. Casualmente en el 62 se publica un libro muy parecido con las ideas de Bachelard, que es la estructura de la revolución científica, pero eso es otra historia. pero la epistemología francesa queda muy constreñida durante 1900-1950 en Francia. Es más, cuando la filosofía francesa sale de Francia, deja de ser esta filosofía francesa que es estructuralista y llega a la postestructuralista, con Foucault, Derrida, Deleuze, que es cuando se empiezan a leer, ¿no? Lo más cercano a esto, con esa filosofía francesa que nos llega a nosotros, o la más popular, es Canguilhem, que fue el director de la tesis doctoral de Foucault, y que Canguilhem sucedió a la cátedra de Bachelard. Bachelard estaba en la cátedra de la filosofía de las ideas, le sigue Canguilhem, y de Canguilhem le sigue Foucault. Y Bachelard le sigue a Rey, que es otro estructuralista. Entonces, hay una cuestión ahí muy cerrada, pero sí podemos decir, con los neopositivistas, que Bachelard sí conocía la lectura de Bertrand Russell, de Wittgenstein, que estaba en contra de esto. Y al estar en contra de Wittgenstein, podemos decir que estaba en contra de Carnot, ¿no? Pero sería una triangulación, no una cuestión directa. Se puede pensar, No, Bachelard sí lo leyó a Wittgenstein, lo leyó. Bachelard era un tipo re culto, muy culto, sabía de varios idiomas, no sé. Carnot no, alemán y un poquito de inglés, que fue con lo que batalló toda su vida. Hempel aprendió a leer tanto inglés que soñaba en inglés. ¿Quién puede? Y todos los estudiantes de inglés seguramente asumo que... Pero nosotros que somos pobres de filosofía... Mi pareja que habla inglés como su idioma, a veces se olvida que está hablando y empieza a hablar inglés. Está loco. ¿Cómo te das cuenta cuando a la gente le faltan dos patitos? Bueno, eso en pedo, un dato personal, a mi bisabuela, que era galesa, se ponía en pedo y te hablaba en galés, y no le entendía un solón como te hablaba, porque en galero, ¿no? Increíble. Bueno, entonces dice, necesitamos desarrollar una filosofía del no. ¿Qué es una filosofía del no? Una filosofía que le pueda decir no a los imperativos de nuestros sistemas filosóficos. La filosofía del no es una filosofía reaccionaria, en el sentido de no acepto el diálogo o la apertura, sino que es reaccionaria hacia sí misma. Digo no a la noción de experiencia como la he aprendido. Me abro a otra estructura. Por eso él cree que la física matemática ejerce eso. Porque es cuando la matemática dijo, dejemos de ser ideales y seamos empiristas, ¿no? Eso es lo que él ve. Como acceder a un nuevo nivel de sensibilidad del mundo. Como acceder a otros aspectos del mundo, ¿no? La filosofía del no es una filosofía que está abierta. Y una filosofía que está abierta genera el diálogo, que es otra cuestión de la ciencia dialéctica que estamos mencionando. Entonces, acá vamos. Ahora sí, en tercer nivel aparece la metafísica. Diapositiva número 15. Claro, es necesario entender que en toda la ciencia, la idea de espíritu de conducta supone de una metafísica. Que el espíritu de investigación establece cómo creemos que tiene que ser el filósofo, la filósofa, el científico, el matemático, la matemática, etc. Establece quiénes son los sujetos de conocimiento válidos para producir los conocimientos que consideramos aceptados. Sujetos cognitivos válidos para producir conocimiento válido. Y eso es profundamente metafísico. Este sí, este no. Así sí, así no. ¿Se entiende? Esto genera los moldes del espíritu. Y se va repitiendo institucionalmente, facultativamente. Las universidades producen los mismos espíritus investigativos. Dice Bachelard, decidnos lo que pensáis, no ya al salir del laboratorio, sino durante las horas en que abandonáis la vida corriente para entrar en la vida científica.
No pedimos que nos comuniquéis vuestro empirismo vespertino, sino nuestro vigoroso racionalismo matutino, lo a priori de nuestro ensueño matemático, el ardor de vuestros proyectos, vuestras intuiciones inconfesadas. Si pudiéramos extender de tal suerte nuestra encuesta psicológica, nos parece casi evidente que el espíritu científico presentaría también una verdadera dispersión filosófica, puesto que toda raíz filosófica se origina en el pensamiento. Si nosotros saliéramos del espíritu con el que nos hemos formado, es decir, así se hace ciencia, así se hace filosofía, y conectáramos con lo cotidiano, él dice, el vigoroso racionalismo matutino, el a priori de nuestro ensueño, el ardor de los proyectos, las intuiciones inconfesadas, podríamos entender que hay algo más básico que nos unifica, que hace la ciencia y la filosofía, ¿no? El espíritu científico tiene una dispersión filosófica, la dispersión filosófica tiene un espíritu científico. Podemos pensar de una manera más solidaria, como habíamos hablado hace un rato. Esto se lo lee y leí. Esto se lo lee y leí, es como... Puede ser, no sé, en una de esas se habla del diálogo y se dialectiza, qué sé yo. Imagínense, el año que viene cambia todo de parecer o en realidad fue un plan de la ultra izquierda para meterse y termina el año y aparece el caño, ¡acá estoy! Sería una muy buena novela. Bueno, si es así como dice Bachelard, si realmente la apuesta de Bachelard es efectiva, surge un problema. Yo sospecho que Bachelard no quiso ver el problema que surgía, pero Feyerabend sí lo quiso ver. El problema es que si yo empiezo a decir que finalmente me tengo que abrir al diálogo e incorporar la multitud de sistemas filosóficos y con la conciencia de que cada sistema filosófico es válido o puede tener su propia verdad en razón de su contexto, de sus problemas, de sus métodos, etc. ¿Cuál es el resultado? Que no podemos decir qué tiene más peso de verdad o qué tiene más peso de mentira. ¿Qué tiene mayor validez? ¿Qué tiene más significado? ¿Qué tiene más capacidad de señalar al mundo? Porque si yo empiezo a hacer ese tipo de discriminaciones, empiezo a encerrarme en un sistema. Y si empiezo a encerrarme en un sistema, me anulo al diálogo. Entonces debería, si yo llevo las consecuencias bachelerianas al límite, aceptar que no hay ninguna jerarquía, que no hay un orden, que producir conocimiento tiene que ser algo profundamente anarquista. Por eso Feyerabend va a decir, hacer ciencia es una empresa esencialmente anarquista. No puedo deberme a un orden, a una jerarquía, a unas categorías. Si quiero realmente abrirme al diálogo para poder vivir en este mundo. Feyerabend es un físico frustrado y un actor de teatro frustrado. Y de esa combinación sale un ecléctico, y de un ecléctico sale un epistemólogo. Dice Feyerabend, el presente ensayo, que es la ciencia es una empresa, el tratado contra método, nosotros vemos un capítulo, pero el tratado contra método, constituye la primera parte de un libro sobre racionalismo que tenía que ser escrito por Imre Lakatos y por mí. Yo iba a atacar a la posición racionalista, Imre tenía que rebatirme y defenderla haciéndome picadillo en el proceso. En conjunto, las dos partes pretendían exponer nuestro largo debate sobre estas materias, debate que iniciado en 1967, habían continuado en cartas, conferencias, conversaciones telefónicas y artículos, casi hasta el último día de la vida de Imre y se había convertido en parte de mi rutina diaria. Este origen explica el estilo de ensayo, constituye una carta extensa y muy personal a Imre. Toda frase mordaz que pueda contener fue escrita pensando en una réplica más mordaz aún de su destinatario. Resulta evidente que en su estado actual el libro es tristemente incompleto. Falta la parte más importante, la réplica de la persona que va dirigido.
Lo publico como testimonio de la fuerte y estimulante influencia que Imre Lakatos ha ejercido sobre todos nosotros. Dos cosas muestra esta introducción. Uno, lo que yo había dicho con Lakatos, que ellos se escribían para promocionarse entre sí. Yo te ataco y vos me atacás. ¿No me creen? Acá Feyerabend, que es un descarado, lo dice. ¿Esto fue escrito? ¿Cómo le creemos a él? ¿Cómo le creen a él? Porque están las otras cartas. Están las cartas. Hay un libro, si quieres se los paso, entre las cartas de ellos, donde se van avisando cuándo van a publicar un artículo y que dice, estas son las tesis para que el otro escriba las críticas. Es hermoso. Es un verdadero tipo de amistad, ¿no? Es como, ¿vieron? Yo vi a veces videos donde te muestran en TikTok o en redes así que están compitiendo dos amigos y uno se deja perder para impresionar a la pareja pretendida, ¿no? Entonces acá esta idea de el diálogo de cómo quién pierde, hoy te toca perder a vos, pero mañana me toca perder a mí, ¿no? Una cuestión de lucha y combate. ¿Ibas a decir algo, me pareció? Sí, que hay un meme también de unas monillas que dicen, ¿estamos peleadas? A ver qué dice la gente. Bueno, está bien. Va por ese lado. Somos la pareja pretendida. Claro. Y en segundo lugar, acá está lo del diálogo de Bachelard, porque acá está diciendo Feyerabend, yo escribí lo más mordaz, lo más abierto, lo más dado, esperando que se me devuelva lo mismo. Y tenía confianza que iba a pasar eso, pero bueno, Lakatos muere de una enfermedad no diagnosticada del corazón, entonces no hubo oportunidad de hacerlo. Pero se sabe que Lakatos lo estaba preparando, porque las cartas estaban diciendo, te voy a mandar esto, fíjate esto, y Lakatos dice, sí, ya estoy avanzando con estas cosas. Qué triste. Y sí, un bromance, como se dice ahora. Y se murió. Yo no sé por qué no han hecho una serie de Imre Lakatos, el soviético que entra con un tanque y vodka. La verdad que no sé por qué. Vamos a leer la cita, porque Feyerabend escribe títulos larguísimos con preguntas larguísimas. Entonces, ¿qué dice primero Feyerabend? El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden. Si queremos pensar en producir conocimiento, tenemos que pensar en la forma de asumir que cualquier teoría sirve, o por lo menos la vamos a tomar como una teoría predispuesta para que funcione hasta que se demuestre lo contrario. Las teorías locas son eficientes. El anarquismo puede funcionar como una epistemología porque no necesito presumir un orden. ¿Qué pasaba, decía Bachelard, con los sistemas filosóficos? Presupone coherencia y cuando el mundo va en contra de esta coherencia, uno lo niega, en vez de aceptar la incoherencia y la inconsistencia. El anarquismo no tiene ese problema. Asume que todo lo que va a pasar no tiene ninguna verticalidad. Ley y orden son ensayos, es lúdico. Pero ¿cómo toma el anarquismo? ¿Qué concepto tiene el anarquismo? El anarquismo es falta de centralidad, falta de verticalidad. Más adelante, al final del Tratado contra el Método y en la reedición, pone una nota al pie que dice, dadas las críticas de política que me han hecho, pienso que quizás el nombre de anarquismo ha sido desafortunado porque la gente no ha pensado que yo estoy haciendo una reflexión filosófica, no política. Y quizás el nombre adecuado hubiese sido dadaísmo epistemológico. ¿Conocen lo que es el dadaísmo? ¿Las vanguardias del arte? ¿No hay vanguardistas artísticos aquí? ¿Dónde están los vanguardistas artísticos? ¿Conocen a Picasso? ¿A Dalí? ¿Todos qué tienen en común ellos? Son parte de la vanguardia del arte de la década del 20, del 30. Y dentro de ese vanguardismo aparece el dadaísmo. El dadaísmo establece que se puede hacer arte como los niños. Dada viene del ruido que hace el bebé. Dada, que no sabe hablar. Que inclusive de lo irracional, de lo incoherente. El poema sin haberlo pensado. Claro, o el cadáver exquisito es un método dadaísta. O cuando Duchamp firma en un migitorio su nombre, Duchamp, y pone en un museo el migitorio como una obra de arte. O cuando
¿cómo se llama este? De Guy, que hace caca en 20 tachitos y pone caca, no dice caca, dice mierda de artista, y la vende, y vende las obras como acá tienen verdadera producción de un artista, ¿no? Más orgánico de producción artista como esta no existe. Y esas latitas se han vendido como un par de millones de euros, ¿no? Y así varias cosas más, ¿no? La puerta de Duchamp, no sé si conocen la puerta de Duchamp. Conocen yo porque ya estoy hablando de Duchamp y... La puerta de Duchamp es una puerta enorme de madera que no va a ningún lado. Vos vas y es una puerta, pero la puerta está descascarada, con grietas, y vos mirás por ahí y hay un paisaje. Y en ese paisaje hay una mujer posada desnuda así. Pero no la ves completa. Vos, dependiendo de qué parte veas de la grieta, vas a ver distintas partes del paisaje y la mujer desnuda, ¿no? Y hay muchas obras. El dadaísmo es eso, ¿no? Y esta cuestión expresiva, artística, del fervor, de la pasión que decía Bachelard y que también dice Feyerabend, que hay un compromiso sensible emotivo de lo emocional de mover, que me mueve, que me empuja, ¿no? Esa es la idea de emocional, ¿no? Igual pensaba, no conozco mucho, pero también no sé, más allá que capaz de su intención relacionarlo con cuestiones más políticas, no se presta un poco por el hecho de que, al menos por lo que he aprendido, se presta. había una gran discusión comunista, anarquista en esa época. Sí. Pero porque a Feyerabend le gustaba generar la disputa. Porque dice, la única manera de que empecemos a hablar es que nos choquemos con las palabras. Entonces él dice, yo te voy a decir lo más burdo, sacado que se me ocurra, esperando que vos hagas lo mismo conmigo. Porque así hablaba, Feyerabend hacía afirmaciones contundentes. Mientras que los demás epistemólogos discutían cómo jugar el juego, él pateaba el tablero. Claro, decía, esto no sirve. Es el verdadero que gusta ver el mundo rey. ¿Eh? Es el verdadero que gusta ver el mundo rey. Claro, sí, es el Joker, claro, sí. Claro, sí. Entonces, dice Feyerabend, ¿vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas que los metodólogos tienen por guía son capaces de explicar el laberinto de interacciones de la máquina de producción científica? ¿Podemos creer que la ciencia es producto del método científico? ¿Somos tan ingenuos de creer eso? Dice, la ciencia es oportunista. Ve que tiene la posibilidad de imponerse y lo hace. Ve que tiene la oportunidad de tener verdad y lo hace. Ve que la oportunidad de destruir a alguien y lo hace. No se debe a nada. Pero eso es positivo, lo dice Feyerabend, porque esto habla de la apertura, de darse a lo otro. Dos características tiene aquel que hace ciencia innovadora, filosofía no, diría Bachelard, o ciencia dialéctica. Primero, conoce, está formado, tiene una estructura, un espíritu científico. Segundo, sabe cuándo dejar de seguirla, es espontáneo. ¿Saben cómo les puede ayudar a entender esto? Estuvimos hablando de Protágoras. Mira cómo vamos, yo conecto todo. A mí todo colectivo me deja en el centro, ¿viste? A mí nada me deja. Protágoras es un sofista y todos los sofistas tienen en común un mismo pensamiento que es el kairos. ¿Conocen el kairos? ¿Se acuerdan del kairos? Sí, el kairos. ¿Qué es el kairos? ¿Un movimiento religioso? No. ¿Qué es el kairos? No. En Deleuze, ¿dónde están mis deleuzianos? Si no hay sofistas, algún deleuziano, Deleuze habla de que hay dos tiempos. Está el cronos. La intensidad. ¿Y cómo se llama ese tiempo? El kairos, ¿no? Y, bueno, no importa, no soy griego, yo no sé cómo es el acento. ¿Qué significa kairos? El momento justo. Cuando el surfista, yo soy de la parte de la costa de Argentina, no sé andar en surf, pero conozco, y cuando el que hace surf y se sube a la tabla sabe cuándo entrar la ola y salir, sigue un mapa, hay un sonido, la ola hace cuando se va a romper, no se sabe, es simplemente darte cuenta que es el momento justo.
Cuando los navegantes van en el oleaje y braman las olas, ¿tienen un mapa de decir, esta ola sube, me conviene pasar por abajo? No, es saber cuál es el momento justo. Eso dice Feyerabend. El científico tiene sus mapas o tiene sus sentidos, pero a veces ni todo el sentido te sirve y tenés que saber cuál es el momento justo de largarte. La espontaneidad, ¿no? La ciencia no conoce hechos desnudos, en absoluto, sino que los hechos que registran nuestro conocimiento están ya interpretados de una forma y son por lo tanto esencialmente teóricos. No existe el dato crudo. ¿Qué dato? No, todos los datos están subdeterminados, sub por debajo. ¿Y determinados por qué? Por la teoría. ¿Qué es una pelusa para un químico, para un biólogo, para un físico? Como cuando dice el físico, imagine que la vaca es esférica, ¿no? Y de repente te hace todo un ejemplo de la vaca esférica. El marco de pensamiento claramente está construido, viene de una academia, viene de una facultad, pero este marco nos puede permitir construir una historia. Ahora, ¿estamos dispuestos a aprender la historia de este marco de pensamiento? Porque mayormente uno cuando aprende un sistema filosófico lo aprende, en la ciencia por lo menos, lo aprende como si siempre fue así. Nosotros sabemos que no siempre es así. Pero yo les pregunto a ustedes, no me tienen que responder, no, pero internamente. ¿Desde cuándo se consideró que la filosofía tiene que ejercer el pensamiento crítico? ¿Desde el día 1? ¿Desde que existe la filosofía es pensamiento crítico? ¿O quizás hubo un momento histórico donde se empezó a considerar? Quizás una pista es empezar a ver desde cuándo las obras filosóficas tienen la palabra crítica. Y si esa es nuestra pista, vamos a descubrir que recién desde 1700 aparece la palabra crítica relacionada con el pensamiento. ¿Y ahora? ¿No están ustedes metidos dentro de una estructura de pensamiento donde no conocían su propia historia? ¿No han ustedes ejercido un método? Tales de Mileto, uno de los más grandes filósofos, considerado el primer filósofo. Si nos viera a hacer filosofía nosotros, se arrancaría los pelos. Y dice, ¿cómo? ¿Y la matemática? ¿Y la física? No, nosotros no nos dedicamos a eso. ¿Cómo que no te dedicas a la matemática? ¿Cómo haces filosofía? Diría Tales de Mileto, sin física y sin matemática. Por lo menos sabés algo de astronomía, podés identificar las constelaciones. No tengo ni la más pálida idea. Y te llamas filósofo. Newton, que se consideraba un filósofo natural, lo ve y dice, ¿qué? Están loquísimos. Sí, ¿qué decía? No entre quien no sabe de matemáticas. De geometría. ¿Por qué decía eso? Porque ¿con quién estaba peleado Platón? Platón es un idealista. ¿Con quién estaba peleado? Con los que no son idealistas. No, los sofistas, no, otro. Hay en particular que le molestaba mucho. Un materialista. ¿Cuál es el mayor materialista en ese momento? No. Aristóteles no dijo una mala palabra de Platón hasta que se murió. ¡Un cobarde! Escribió, soy más amigo de Platón, no soy amigo de Platón y más amigo de la verdad después de que se murió. No escribió nada en contra de Platón hasta que no se murió. No hay huevo. O sea, Demócrito. Platón es contemporáneo de Demócrito, a pesar de que cuando en sus escritos aparece como ya muerto cuando está Sócrates. ¿Por qué? Porque quieren marcar los presocráticos con los presocráticos. Por supuesto, eso se llama fake news 1-1. Y escribe contra Demócrito porque Demócrito rechazaba la geometría porque era ideal y no era material. Dice... ¿cuántas me quedan? No, ya terminamos. Una parte esencial del entrenamiento que posibilita la aparición de tales hechos, estos hechos subdeterminados por la teoría, consiste en el intento de inhibir las intuiciones que pudieron llevar a ser borrosas las fronteras. Nos enseñan a que durmamos nuestras actitudes críticas o nuestras actitudes de que nos haga ruido
para que sigamos el sistema de pensamiento, ¿no? El sistema filosófico que establece. Pero la ciencia tiene que ir en contra de la inhibición de las intuiciones, tiene que fomentar las intuiciones, tiene que fomentar todos aquellos otros valores que van en contra de esto, tiene que abrazar el absurdo, el sinsentido, lo caótico, lo anárquico. ¿Se entiende lo que dice Feyerabend? Feyerabend leyó bien a Bachelard y lo llevó al in extremis. Para hacer diálogo tenemos que darle lugar a todas y cada una de las voces. Es el mismo peso epistémico la teoría de la relatividad que el vudú senegalés. Exactamente lo mismo. Nadie tiene más verdad que nadie. La cura de empacho con la soguita y tomarte buscapina es exactamente lo mismo. ¿Estamos dispuestos a ese diálogo? Epistémica y prácticamente. ¿Está dispuesto a hablar así? Ahí empieza cómo se inhiben las intuiciones. Nuestros sistemas filosóficos son muy fuertes y nos hacen establecer qué es absurdo y qué tiene valor. Por eso es necesario que aprender a dejar el laboratorio fuera, nuestro mundo construido, artificial, donde las cosas son. Si logramos hacer eso, vamos a perder esta idea de objetividad que es mera apariencia. Las cosas son así. Las cosas son así porque las hemos construido así, no porque sean así. Decir es así, ¿qué es? Es un compromiso metafísico, ni más ni menos. Dice Feyerabend, y en este sentido Bachelard está de acuerdo. Nosotros tenemos una idea de que la ciencia es racionalista y que sostiene su discurso con los datos. Y creemos que la ciencia da todo ordenado con valores en vistas del bien común y la solidaridad, y que jamás utiliza el egoísmo, la soberbia o el mal juego o la trampa o la fuerza para imponerse. A la ciencia no le importa esas apariencias. La ciencia sabe que el mundo es tan complejo y desconocido que podemos hacer lo necesario para poder interpretarlo, para poder interactuar con él. Adiós. Ninguna técnica queda se enojó con Feyerabend. Ninguna técnica queda desestimada. Ninguna práctica queda desestimada. Pero la ciencia hace algo muy bien. Si utiliza algo para su favor, inmediatamente deja de ser no científico o anticientífico y se convierte en ciencia. La ciencia dice, esto que antes era pseudociencia, ahora me está sirviendo a mí. No, le hemos descubierto ahora la ciencia detrás de la meditación, por ejemplo. Antes era cuestión religiosa. No, pero hay una explicación científica, hay un motivo de todo esto. Por eso tenemos que entender a la ciencia como una empresa anarquista. La ciencia jamás va a querer regularse con leyes. Va a utilizar cualquier estrategia epistemológica necesaria para poder conocer al mundo. El progreso de la ciencia no es otra cosa que el aumento del diálogo libre, de la apertura del diálogo. Por eso dice la apertura en la palabra, en el debate. Que este es el punto donde yo digo que Bachelard y Feyerabend se encuentran. La necesidad de la ciencia dialéctica, la necesidad de la ciencia abierta. No dialéctica en sentido marxista hegeliano, en sentido de diálogo, de hablar de distintas maneras, en distintos dialectos, en distintas lenguas, de distintas formas, con distintos modos de habitar al mundo. ¿Cómo habrá sido la ciencia en aquella época? ¿Cómo habrá sido la ciencia en aquella época? Y Feyerabend conocía la ciencia de la teoría de la relatividad en ese momento, de la década del 40, por ahí. Esa es la idea. El intento de aumentar la libertad, de procurar una vida plena y gratificadora y el correspondiente intento de descubrir los secretos de la naturaleza del hombre implican, por tanto, el rechazo de criterios universales y de todas las tradiciones rígidas. Acá es claro el vínculo con Bachelard. Ciertamente también implican el rechazo de una gran parte de la ciencia contemporánea. Te la deja picando, dice. Inclusive la ciencia hoy en día
tiene actitudes cerradas, que tiene que ser dejadas de lado. Bueno, ¿ahora qué piensan de mi amigo Bachelard y de mi amigo Feyerabend? ¿Apago esto? Yo empecé a cerrar cosas como si fuese mía la PC. ¿Qué piensan de esto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva? ¿Qué piensan de Bachelard ahora, luego de haber paseado y visto por lo menos un poco más extensa su perspectiva? Y de Feyerabend, que a mi modo de ver es un intérprete adecuado de Bachelard, pero cuando hablemos de epistemología feminista vamos a ver que era un poquito misógino, pero bueno, cuando lleguemos a eso se llegará a eso. En mi caso me gustaría, si puede ser una clase de consulta o algo así, ver un poco más de llegar, porque no me quedó bien claro que había, no sé. Pero lo que dice Feyerabend es muy sencillo, no dice más de esto. Dice, la gente interpreta que la ciencia se sostiene en el método y la ciencia se sostiene en la ausencia de método. El método es parte de un discurso institucional para garantizar la superioridad epistémica de la ciencia, pero de hecho no existe tal. Nadie hace ciencia como aparece en los manuales. Si reconocemos eso, pero no como algo peyorativo o negativo, sino algo como positivo, podemos fomentar una ciencia abierta al diálogo. Todos los caminos que da Feyerabend van a esta misma idea. Cuando hace sus estudios sobre Galileo, cuando estudia la física de Newton, cuando estudia la teoría de relatividad o la mecánica cuántica, lo único que hace es mostrar que la gente pensaba que los científicos trabajaron de cierta manera y en realidad sí eran impulsos egoístas, totalmente desatendidos, estaban comprometidos con ideas totalmente locas y absurdas que no tenían ninguna conexión con el mundo, apostaban a creencias hipotecadas con metafísicas totalmente paradójicas, respondían a la presión social, seguían intereses económicos. Nunca, pero nunca se aplicó el método científico. El problema está en que creemos que el método se aplica y por lo tanto nos cuesta dialogar cuando la ciencia tiene tal nivel epistémico. ¿Se ayuda un poquito más eso? Sí, ahí sí. Igual nos podemos juntar una consulta, no digo que no, digo, pero... No, ahí si todos tienen relación sobre todo a eso, sí me queda... Claro. A mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? ¿Los dos? No, ¿te gustan los anarquistas? Claro. Sí. Siento que es una buena propuesta para lo que dice. Sí. Bachelard, yo no sé si se animaría a llegar hasta ese punto. No sé, pero sí me parece, o sea, sí creo que lo dejó hasta ahí. Sí. Como que trajo un problema, pero sí me parece como que estaría bueno pensarlo en términos anarquistas. No digo que imponerlo porque sería bueno. Claro. Pero sí empezar a pensar porque siempre tiene que haber un uso de saber y no. Bien, yo estoy de acuerdo. Imagínense cómo se sentirían ustedes, van a un hospital, en un hospital tienen el médico y el hechicero. Y dicen, el médico está con mucha gente, tenés que ir con el hechicero. Digamos que es una ciencia, una institución que acepta eso. Uno de entrada le hace ruido eso. Y uno de entrada, porque sigue la medicina occidental, también le hace ruido la idea de ir a un hechicero, ¿no? Entonces, la pregunta es también si nosotros nos sentimos predispuestos a ese juego, ¿no? Y yo creo que muchas personas se abren, o sea, siento que ciertas personas pueden tener herramientas para abrirse, pero capaz de encasillarlos en las herramientas que tienen. O sea, Claro. Pasa que Ese espíritu que se forma. Mi abuela sí se curó de la artritis, cuando supuestamente no hay una cura para la artritis, y ella sí fue a muchos hechiceros, digamos. Claro. La viejita esta que descansa, que No. te veía la orina y te decía lo que tenías. Ok, si vuelvo a decir, no, yo Claro. lo reconozco O totalmente. gente que curaba así y es como bendecido por Dios. Claro, sí. Es como, capaz que lo puedan aceptar,
bajo ciertas categorías ya establecidas, bajo cierta estructura de espíritu, pero Claro. no es imposible. Pero capaz lo que él aceptó con un grupo de resistencia, a la larga se establezca como algo normal. Claro. Igual, creo que dice. Tengo una duda en realidad que es algo que me hace ruido y si no puede llegar a ser peligroso que contemos una opción cristiana. En el sentido, por ejemplo, que van a haber formas de hacer ciencia a la hora de dialogar que van a excluir a ciertos sujetos de la forma de hacer ciencia, particularmente a las mujeres de las universidades. Entonces, ¿cómo nos abrimos con lo intolerante? Usted ha traído la paradoja de Popper. Popper escribe en La Sociedad Abierta de sus enemigos. Popper fue el maestro de Feyerabend. Datazo, sí, ¿viste? Popper dice, ¿cómo podemos tolerar a los intolerantes? ¿No? ¿Ah? ¿Y cómo? Feyerabend dice, si está el diálogo abierto, no debería haber problema. ¿Pero es suficiente eso? Y si niegan de otras existencias, evidentemente, lógicamente va a estar negando ciertos sujetos que pueden hacer ciencia en ciertas existencias. Sí, Es bastante violento, la verdad. Eso es si reconocemos que la ciencia es una lucha de poderes. ¿Y reconocemos que la ciencia es una lucha de poderes? No sé. Ahí levantó la mano. Estaba pensando si también estoy bastante de acuerdo con esto del diálogo abierto y a la vez también pienso en que sería interesante a veces también puntualizar en las consecuencias de ese diálogo abierto. Claro, ¿qué es lo que está hablando acá la compañera? Claro, como en el sentido de decir, por ejemplo, si establecemos la validez, capaz, bueno, no sé si validez sería el término, pero bueno, pongámoslo así, la validez de medicinas más alternativas o que no son propias de la medicina occidental, pero luego se tiene consecuencias negativas sobre quienes son sus usuarios, digamos. Entonces, ¿podemos seguir hablando de este diálogo abierto o qué sucede ahí en el sentido de bueno, o sea, está bien, yo te permito, o sea, está todo bien con tus creencias, pero si hay cada persona que... Con tu creencia de mala calidad está todo bien. Pero si cada persona que va con una expectativa de curación y termina más perjudicada que anteriormente, o sin satisfacer esa expectativa de ser curada de sus dolencias, No, sí, entiendo lo que decís vos, que se conecta un poco con el tipo de violencia y dolores que habla acá la compañera. A ver, ahí voy a dar una respuesta general y vamos a devolver porque otra vez devolvemos el aula tarde y quiero devolver un poco más temprana. ¿Qué ibas a decir? No, que me gustaron los dos, pero con Feyerabend me pasa que no me queda muy claro qué concepto de anarquismo tiene, porque me produce un poco de ruido el hecho de que hace sobre el orden, Sí. un ensayo y que en realidad debería ser un anarquismo. Claro, algo caótico. Claro, que disponga un diálogo abierto, pero, a ver, no sé, pienso, capaz lo entendí mal, pero yo pienso, por ejemplo, en este aula, todos somos seguidores de Feyerabend, ¿no? Me ponele. Y todos Sí. suponemos que hay un diálogo abierto, pero ¿qué pasaría si no hubiese un orden? ¿Qué pasaría si no levantase con una mano? Claro. Bueno, vas. decir algo que a mí me gusta o me gustó mucho en general cuando lo estudié y después de esto en la práctica, por ahí cuando yo empiezo la investigación hace un tiempo estábamos en lo que leímos a Feyerabend, porque yo creo que también es muy interesante pensar o la propuesta de él tiene que ver con los modos en que se produce el conocimiento. Que es algo que está bastante reflejado, era como se venía haciendo, y de alguna manera nos menciona, y ahí cuando el hecho en un momento, por ejemplo, dice, no podemos aprender a comparar el Monte Everest con pasos del ballet clásico. Entonces es algo, a veces los contextos que quieren estos diálogos, la manera con los modos en los que se produce el conocimiento, tienen que ver con una forma, con un método que se aplica, sino que esta anarquía en un principio, en un primer momento aparece y después, bueno, se va ordenando, se escribe pensado y esto es un lenguaje que se saca
de una enfermedad un poco quizás más compleja que como la venían pensando en ciencias duras. Creo que eso tiene que ver un poco con, digamos, esto de la anarquía, que no es que todo el mundo esté loco siempre, sino que se nombran otras cosas o se designan, se mencionan, se les pone el lenguaje a otro tipo de realidad. Entonces, bueno, la ciencia trabaja con esto después, que es el discurso de cuando hemos hablado. Bueno, mira, nos queda como consigna para el martes que viene, si pueden interpretar el sentido de anarquía de Federal. Yo tengo una respuesta, pero no tengo tiempo.